el 70% de la gente a la que le piden realizar una presentación o comunicar un mensaje no saben, porque la oratoria no se enseña ni en los centros educativos ni en las universidades. Si ves cómo te tiembla el cuerpo a la hora de exponer, que escuchas cómo te tartamudea la voz cada vez que vas a exponer un mensaje, y te sientes agobiado porque no sabes lo que estás diciendo, la solución radica en encontrar tu forma de hablar, dominarla y hacer que tus presentaciones dejen boca abierta a cualquier persona que las escuche. Porque no podernos permitirnos cada vez que presentemos estar nerviosos. Por lo tanto, quédate en este vídeo y te enseñaré 3 recursos de retórica que harán que domines las presentaciones que estés haciendo. Recurso número 1. Ethos. ¿Cómo convencer una audiencia de tu credibilidad? Aquí cada uno es diferente. Cada uno tiene su experiencia, sus emociones, sus valores, sus hobbies a sus espaldas. Y todo ese conjunto forma la credibilidad de cada persona. Por eso comunico que cada persona tiene su propia credibilidad. Por lo tanto, esto es un poco ambiguo y cada uno tiene que encontrar la suya. Nos tenemos que basar en las experiencias que tenemos cada uno. Si tú, por ejemplo, quieres ser el mejor orador, como es en mi caso, y estoy poco a poco empezando en ello, yo me tengo que basar en estudios y también en lo que dicen otros profesionales, porque yo poco a poco voy adentrándome y no tengo una experiencia como de 20 años, pero sí que tengo experiencia un poco. Entonces, no me puedo basar tanto en mi experiencia. Esa es una forma, por ejemplo, que lo he puesto en mi caso, de cómo ser creíble, de cómo tener credibilidad en un campo. Pero si tienes 20 años a tus espaldas en una profesión, es muchísimo más fácil. Aquí cada uno tiene que encontrar su forma y su credibilidad. Y la verdad es que esto es un poco así dependiendo de cada persona. Tienes que sonar creíble. Entonces, como comunico, si tú no tienes experiencia en algo, te puedes basar en los estudios de una persona, de universidades o de lo que diga un referente en ese campo. De esta manera estarás dando tu conocimiento con el conocimiento y apoyándote en el conocimiento de otro. Hay que sonar creíble a la audiencia, porque muchas veces el cerebro, cuando escuchamos a una persona que dice soy experto en esto, automáticamente desactiva el piloto automático y va a prestar 100% de atención a esa persona porque ya es un experto en ese área. También hay que tener mucho cuidado porque la gente se hace pasar por expertos y más hoy en día en las redes sociales. Yo, por ahora, no soy un experto, pero soy un apasionado de la oratoria que poco a poco se está convirtiendo en un experto. Todo lo que digo está basado en estudios o muchos profesionales que veo antes de realizar cada vídeo y por tanto intento sonar lo más creíble posible. Por eso cada uno tiene que encontrar su credibilidad. Porque es súper importante el haceros entender que cada uno tiene su propia forma de credibilidad. De esto se trata el ethos, de sonar creíble delante de la audiencia. Y cada uno debe encontrar su parte. Por eso pasamos al recurso número 2. Pero antes de pasar al recurso número 2, espero que esté gustando este vídeo y compartirlo con aquella persona que sabéis que le va a venir bien el ver este vídeo para encontrar su forma de hablar, que no se ponga nervioso, porque siempre tenemos ese nerviosismo a la hora de exponer y lo podemos calmar muy fácil viendo este vídeo. Deja un like y déjame en los comentarios también qué te está pareciendo este vídeo. Pasamos al recurso número 2. Pathos, apelación a las emociones de la audiencia. Aquí, antes de pasar a la explicación de quiero dejar muy claro de que tenemos que tener mucho cuidado con porque
En los dispositivos que tenemos hoy en día tenemos una cantidad abrumadora de información que nos bombardean constantemente con emociones, tanto buenas como malas. Y por tanto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué comunico esto? Porque todas las emociones se pueden utilizar para algo bueno, como movimientos contra, por ejemplo, algo de una manifestación a favor de los derechos humanos, como por ejemplo hizo Martin Luther King para el movimiento de que no importa el color de la piel, sino el valor de cada persona. O también se puede utilizar en la apelación de emociones para el llamamiento de guerras y movimientos bélicos. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Esto no es ni negro ni blanco, son una tonalidad infinita de grises. Entonces hay que tener mucho cuidado, y más hoy en día con la cantidad de información que recibimos a través de las redes sociales, porque nos van a intentar apelar y nosotros apelaremos a los sentimientos de las personas para así llamar a la acción. Por eso hay que tener mucho cuidado de, sobre todo, ver cómo apelan a nuestras emociones, porque como acabo de decir, pueden apelarlo tanto a lo bueno como a lo malo. Hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo que utilizan todas las marcas para apelar a nuestros sentimientos es que tú, por ejemplo, no compras un Rolex. El Rolex da la hora, pero no tan bien como un Casio. ¿Por qué la gente compra un Rolex? Por estatus. La gente compra por la emoción del estatus. Por ejemplo, igual que tú, cuando compras un Ferrari, un Lamborghini o coches lujosos, estás diciendo tengo dinero. Tú normalmente no compras algo porque lo necesites, lo compras por las emociones y por lo que te va a generar eso. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de decir del Rolex es yo creo que el mejor que podía daros de cómo apelan a nuestras emociones y cómo podemos apelar a las emociones. Porque tú no compras un Rolex por el reloj, tú compras un Rolex por el estatus. Entonces hay que estudiar a la audiencia en la que vayamos a presentar y apelarle a las emociones. Por ejemplo, yo estoy apelando a vosotros que estáis viendo este vídeo a enseñaros a hablar, a aprender a comunicar un mensaje, a realizar una presentación y evitar los miedos del tartamudeo, que no sepamos presentar, que nos tiemblen las manos a la hora de presentar, el estar moviéndonos constantemente, el tener los pies entrecruzados, el tener sudores fríos. Y esto yo también lo he tenido, obviamente, sobre todo cuando nos tocaba exponer en las clases, por ejemplo, de lengua. Esto, por tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de apelar a las emociones del público. Como he comentado, yo apelo a eso, a los miedos de la gente al hablar en público. Pero si tú, por ejemplo, eres un médico, vas a estar apelando a los problemas que te puede causar si tú no te cuidas. Si tú, por ejemplo, estás comiendo todo el rato hamburguesas, puedes tener obesidad, problemas de salud, altos niveles de colesterol, daños en las articulaciones porque tu cuerpo no está preparado para soportar índices de pesos grandes, un índice de grasa corporal alto. Entonces hay que tener en cuenta eso de la apelación a los sentimientos que nosotros tenemos que dar a la audiencia. O sea, tenemos que estudiar a la audiencia para apelar a sus sentimientos y así hacer que nuestro mensaje cale en ellos y hacer que pasen a la acción, pero también hay que tener cuidado de los mensajes que recibimos porque, como he comentado al principio, nos pueden incitar a algo bueno y algo malo. Porque hay que recordar una cosa muy importante y es que no nos van a recordar por el mensaje que les decimos. Nos van a recordar por cómo les hicimos sentirse. Y con esto pasamos ya al último recurso. Recurso número 3. Logos. Uso de la lógica y la razón. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que emplear, como he empezado yo este vídeo, mencionando una cita del 70% de la gente no sabe presentar. Es decir, esa citación de 70%. Hay que utilizar datos lógicos y datos de verdad para apoyarnos en ellos y hacer que nuestro discurso sea bueno. Apoyarnos en esos datos y
por así decirlo, acompañar nuestro discurso para hacerlo más fuerte y enfatizar con esos datos. Pero no solo hay que utilizar, por ejemplo, estadísticas, ejemplos, datos de universidades, datos de grandes referentes. No solo hay que utilizar estos datos para acompañarnos en nuestro discurso, sino también lo que me refiero con esto de la lógica es cómo estructuramos un discurso. Porque no podemos estructurar un discurso empezando por el cierre, haciendo una llamada a la acción o haciendo un círculo perfecto. Con eso también hay que tener en cuenta de cómo podemos estructurar un discurso para que sea lo más eficaz posible, y dependiendo de la audiencia que tengamos, porque hay que analizarla, tendremos que utilizar una estructura, por así decirlo, diferente que para una que para otra, porque si, por ejemplo, nuestro público es de ventas de un rango de edad de entre 25 y 34, que son full ventas, pues lo mismo podemos utilizar un vocabulario y una estructura mucho más, por así decirlo, moderna, con un lenguaje un poco más coloquial, entre comillas, para acercarnos a ellos y hacer una cercanía mucho más eficaz y estrecha que para un grupo, por ejemplo, de adolescentes, que ahí no hay, por ejemplo, no podríamos hablarle de la misma forma, un poquito menos técnico, que podríamos hablar al equipo de ventas. Por eso hay que tener en cuenta la lógica dependiendo de un discurso y otro. Pero hay que tener mucho cuidado porque, igual que hemos dicho en el ejemplo anterior, pueden utilizar datos falsos contra nosotros. Y esto lo vemos todos los días. Ya sean grandes ejecutivos, ya sean grandes políticos, ya sean nuestros compañeros. Todo tipo de personas que quieran excusarse pueden utilizar datos contra nosotros para ellos protegerse, y muchos de ellos pueden ser falsos. Entonces hay que tener cuidado con este uso de apoyarnos en datos, porque igual que nosotros nos podemos apoyar en datos que nosotros los utilizaremos para una forma correcta y así hacer que nuestro mensaje impacte, pero de una forma correcta, no me seáis. Igual que nosotros podemos hacer eso, nosotros también podemos recibir por parte de gente que quiere manipular un mensaje y salvarse el culo, datos falsos. Entonces hay que tener, como siempre, cuidado. Yo soy partidario de nunca creerse una cosa que diga una persona. Luego ya miraremos datos y más información para contrarrestar y corroborar que una información sea verdadera, pero hay que tener cuidado con la información, tanto que recibimos, sobre todo, pero también con la que damos, porque vamos a intentar ser honestos, legales, y los vamos a utilizar 100% en nuestro mensaje para estructurarlo de una forma correcta, hacer énfasis en lo que tenemos que hacer énfasis y así conseguir una presentación buena. Entonces, ya sabiendo cómo convencer a la audiencia a través de la credibilidad, cómo apelar a los sentimientos de la audiencia para que pasen a la acción, y sonar y hacer estructuras para tus discursos de forma lógica y racionales, de verdad, ¿no vas a pasar a la acción y presentar como debes presentar? Por tanto, ahora que ya sabes cómo realizar unos discursos exitosos y sabes cómo presentar, espero que no te escaques en la próxima presentación y presentes como debe ser, como los profesionales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.